Azcapotzalco, en comunidad. Armando Bartra y Belarmino Fernández. Azcapotzalco en comunidad, por supuesto, les da la más cordial bienvenida porque a continuación, sí, la historia a debate. Azcapotzalco en comunidad. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Adelante, este es su escenario, esta es su casa. Muy buenas noches. Buenas noches. Imagino que todo el mundo conoce a Armando Bartra, no lo presentaré mucho. Finalmente se puede resumir todo lo que representa como un intelectual que ha estado siempre vinculado estrechamente al movimiento campesino. Ya no digo más, pues, ¿no? Es suficiente. Bueno, para enganchar para no hacer dos monólogos aquí, para enganchar con lo que ha dicho Jorge, con una de las últimas afirmaciones, que es esta visión de Cárdenas desde que es gobernador de Michoacán, de que sin el pueblo no se puede hacer nada, que ningún proyecto transformador se puede hacer sin las organizaciones gremiales, obreras, campesinas, populares en general. Y creo que en efecto, hay elementos para pensar que Cárdenas tenía esta convicción y que la llevó adelante, se apoyó en el pueblo para estas transformaciones. Yo quisiera plantear las cosas exactamente al revés. Creo que durante la revolución evidentemente, pero también durante los años 20, en muchas regiones del país la movilización popular es más intensa en los años 20 que durante la revolución. La revolución llega tarde a algunas regiones del sureste, por ejemplo, y durante los años 20 es más intensa, los primeros años 20, los últimos años de la segunda década, pensaría yo en Yucatán. En muchas partes del país pues hay intensa movilización popular durante la segunda década del siglo y durante la tercera década del siglo. Y yo creo que los campesinos y los obreros, pero de los campesinos me consta por los textos, por los testimonios, por lo que dejaron escrito, están convencidos de que las transformaciones revolucionarias no pueden hacerse sin un gobierno progresista. Nos dice Jorge, el gobierno piensa que no puede hacer transformaciones sin el pueblo, y yo diría al revés, el pueblo piensa que necesita un gobierno progresista, que con calles no puede, con la continuidad de calles como jefe máximo, las reformas no van a avanzar. Entonces hay un diálogo posible. Si un gobierno como el de Cárdenas cree realmente que necesita apoyarse en el pueblo, y el pueblo piensa, el pueblo organizado, la gente que tiene años luchando, la gente que se ha topado con pared, la gente que ha tenido dificultades para consolidar sus logros, piensa que requiere de un gobierno progresista, de un gobierno abierto a sus planteamientos, entonces hay un diálogo, y el diálogo lo hay. Podemos leerlo desde arriba, podemos leerlo desde abajo, pero finalmente es lo mismo. Para el caso del campo, ya dijo Jorge que yo tengo que abundar sobre ello porque es mi responsabilidad y es mi trabajo. Leía yo ahora un texto que escribí hace ya bastantes años, se llama Los herederos de Zapata, precisamente sobre el movimiento agrario de la posrevolución, y empiezo el apartado referente a Cárdenas con un epígrafe que dice: ¿qué estaban haciendo los campesinos? ¿Qué estaban haciendo los campesinos mexicanos cuando llegó Cárdenas y les dio la tierra? Algunos estarían pensando que los campesinos estaban en su vida cotidiana, en sus miserias, en sus pobrezas, en sus lamentaciones, y que de pronto el presidente iluminado llegó y les dijo: les voy a entregar las tierras de buen potencial, les voy a entregar tierras de riego, les voy a entregar más tierras de las que han recibido en los 10 años anteriores o 15 años anteriores. No es así. Cuando Cárdenas llega al gobierno, los campesinos están extremadamente movilizados, hay una inquietud y una efervescencia rural parecida a la de los últimos años de la segunda década del siglo. Si Cárdenas no hubiera hecho una reforma agraria como la que hizo, seguramente habría habido una segunda oleada de revolución en este país. Y voy a empezar con algunos elementos simplemente para que apreciemos el panorama con el que se topa Cárdenas cuando llega al gobierno. Durante los primeros años de la década de los 30, por ahí de 26, 27, hay terribles sequías,
graves sequías en el país, en un país en donde todavía las tierras de riego eran muy pocas, no había las grandes presas que ahora tenemos en el noroeste, por lo tanto la agricultura dependía del temporal y hay pésimos temporales durante 2 años, cuando menos 26, 27. Y después, para 28, para 29, lo que hay es al revés. No había cambio climático todavía, pero lo que tenemos entonces son lluvias torrenciales, inundaciones. Por sequía o por lluvias torrenciales, pérdida de cosechas. No poca cosa, estamos hablando de que por esos años, en la primera mitad de la década de los 30, se pierde el 30% de la cosecha de maíz. El 30% de la cosecha de maíz. Una tercera parte de toda la producción maicera del país. Y los mexicanos en esa época, si hoy comemos maíz, en esa época vivíamos del maíz, no solo los campesinos, sino también en las ciudades. La pérdida del 30% de la cosecha de maíz es un explosivo, es una bomba. ¿Se podía importar maíz? Pues sí, se tenía que importar maíz, no es novedad que estemos importando ahorita el 30% del maíz que consumimos. En esa época, en esos años, hacia mediados de los años 30, se estaba importando la mitad del maíz que se consumía, no, el 30% del maíz que se consumía dentro del país, obviamente de Estados Unidos, y se estaba importando a través de, digamos, cambiar las importaciones de maíz por exportaciones. México era agroexportador también en ese entonces, igual que lo es ahora en alguna medida de café, lo fue hace unos años, dejó de serlo, importante de azúcar de caña, y en gran medida de algodón. Era muy importante la exportación algodonera. México pues exportaba a Estados Unidos algodón, le exportaba azúcar, exportaba café, y por esos años se importaba maíz. Y la balanza alimentaria era favorable. México lo que exportaba no era línea blanca, no era maquilador, en esa época era agroexportador, que otra cosa podía exportar. Lo que exportaba era todavía un poco más que lo que importaba. Pero para mediados de la década de los 30, las importaciones de alimentos empiezan a acercarse a las exportaciones, de modo que empieza a tener una balanza deficitaria. No tienen que saber mucha economía para entender, estamos comprando más alimentos de los que estamos vendiendo y el país está entrando en crisis. Y esta crisis representa hambre. Esto implica también varias cosas. Primero, los campesinos no tienen cosecha suficiente para vivir todo el año de ella. Quien conozca más o menos la vida del campo sabrá que alguien calcula, si tiene una milpa, que ese maíz y ese frijol le van a durar pues quizás los 12 meses hasta levantar la otra cosecha. Si no le dura más que 6 o más que 7 o más que 8, cuando se terminó la cosecha empieza a morir de hambre. Y si no tiene dinero porque no vendió, entonces no puede comer. Para estos campesinos la situación es grave, pero para los que trabajaban en la agroexportación, que se empezó a frenar, es decir, para los cortadores de caña, para los pescadores de café, para los pescadores de algodón, el problema es que había desempleo. El dato, en la laguna 13,000 trabajadores se quedan sin empleo, 13,000 jornaleros que llegaban a pescar algodón todos los años, que no eran de ahí, que llegaban de fuera, que era su ingreso. Ese dinerito lo iban a llevar a su parcela para que la familia pudiera vivir. Llegan a las cosechas de algodón y no hay trabajo. 15,000 trabajadores nada más en la laguna. Es decir, desempleo en los jornaleros agrícolas, falta de cosechas en los campesinos como productores. No sé si se aprecia, pero es una situación terriblemente explosiva. Pero ¿qué es lo que teníamos del otro lado de la frontera? Pues un chingo de mexicanos, porque no es novedad que se estén yendo para allá. No tenían a Trump, pero de todas maneras. El problema es que en Estados Unidos teníamos una gran depresión, una crisis económica del 29 y una gran depresión. Y lo que hacían los gringos es regresar mexicanos, devolvernos mexicanos, devolver braceros. Entonces los mexicanos que estaban trabajando en Estados Unidos y enviando remesas, tampoco es una novedad lo de las remesas, estaban trabajando en Estados Unidos y enviando dinero en dólares a sus familias en México, ya no envían dinero en dólares y no solo ya no envían dinero en dólares, sino que lo regresan a ellos. Los campesinos que no tenían cosecha o tenían muy poca cosecha, que no tenían empleo dentro del país, y regresan los migrantes que ya no están enviando remesas y ahora necesitan encontrar empleo dentro del país. Es una situación completamente explosiva, es una bomba de tiempo. Junto a esto teníamos la cristiada. No van a decir los que sepan algo de historia, la cristiada se acabó en 28, los acuerdos de 28 acabaron con la cristiada, con la primera cristiada. Pero hay una segunda cristiada por ahí del 32, 33, y no es cualquier cosa. La primera cristiada fue poderosísima, puso a temblar a calles. La segunda cristiada moviliza cuando menos a unos 30,000 cristeros.
Y lo sorprendente de esos cristeros que eran cristeros agraristas. Sería un tema a explorar, a lo mejor puedes analizarlo con profundidad si estás en esto. Entonces, por un lado tiene un movimiento popular terriblemente poderoso, impulsado por la Iglesia, la segunda cristiada menos impulsada por la Iglesia, más espontánea, y por otro lado tomas de tierras, no poquitas, tomas de tierras en todos lados. En algunos casos tomas de tierras, lo que la gente quería era el reparto agrario, en otros casos exigencia de aumento de salarios y de empleo, porque la gente vivía del jornal. Repito, la situación del campo era explosiva. Si Cárdenas no hubiera hecho una reforma agraria, no se la acababa, no podía gobernar este país. Y no estamos hablando de resolver el problema del campo, que es un problema marginal. Si hoy el campo es importante en México, muy importante, mucho más de lo que piensan algunos que viven en ciudades, en esa época el campo era absolutamente decisivo. Las ciudades eran una minoría de la población total la que vivía ahí. La gente vivía del campo, vivía de la agricultura. El país dependía de la agricultura en ese momento. Cárdenas tiene que hacer la reforma agraria porque no le queda de otro. Una situación ahí que era una situación importante. El artículo 27 constitucional reconoce el derecho de la tierra para el que la trabaja. El 27 constitucional reconoce que aquel que tiene derecho a la tierra porque la quiere trabajar puede solicitarla, y el Estado tiene la obligación de buscar en dónde existen los fondos necesarios y entregársela. El problema es que las leyes reglamentarias limitaban este derecho, y lo limitaban únicamente es decir, eliminaban de la posibilidad de formar comités agrarios aquel que trabajaba en una hacienda y exigía su reparto. Trato de explicarme. Si yo trabajaba en las pizcas de algodón de la laguna y yo veía que estaban desempleando gente y que no estaban cultivando las tierras adecuadamente y que había agua disponible y no la estaban aprovechando, y yo quería reclamar mi derecho constitucional, que me entregaran esa tierra para yo cultivarla adecuadamente, decían que no se podía porque yo era jornalero de esa tierra y no la podía solicitar. Estaban excluidos de formar comités de solicitantes aquellos que trabajaban en una hacienda. No podías pedir que repartieran la hacienda y te la entregaran a ti. Podías pedir tierra en otro lado, pero no ahí. ¿De qué se trataba? Evidentemente de defender al hacendado. O sea, de que sus jornaleros no se levantaran, de que sus jornaleros no exigieran reparto, de que sus jornaleros no dijeran queremos que la hacienda se transforme en un ejido. Bueno, pues estaba prohibido. Tú como jornalero no podías pedir en ejido las tierras de la hacienda en la que trabajabas. Esto era una limitación terrible. La mayor parte de los solicitantes de tierras solicitaban tierras en donde estaban trabajando o donde vivían, y esas tierras ya eran tierras ocupadas. En esta situación se plantea el gobierno de Cárdenas un cambio de ley, que no es un cambio de la Constitución, es la reglamentaria, y establece que todos tienen derecho a la tierra, no únicamente aquellos que no están trabajando en las tierras solicitadas, lo cual significa que los jornaleros agrícolas que cortaban caña pueden pedir las tierras cañeras, que los jornaleros que están cortando pencas de nequén pueden pedir las tierras nequeneras, que los caficultores que están cosechando café pueden pedir las plantaciones de café, que en este caso en la laguna, que los que están piscando algodón pueden exigir las tierras algodoneras. Esto abre una compuerta enorme. El reparto agrario de Cárdenas no hubiera sido posible sin liberar estas tierras a la solicitud de los campesinos. El hecho es que se liberan, el hecho es que la reforma se hace, y esto significa para Cárdenas abrir una perspectiva, más bien, esto significa con Cárdenas abrir una perspectiva que no existía durante la tercera década, durante los años 20, y es pensar que las tierras repartidas a los campesinos, los ejidos o las comunidades de pueblos originarios a los que se les ha reconocido la tierra eran un aporte al mercado, eran un eje de la producción, eran campesinos que podían producir excedentes y debían producir excedentes. Las tierras que se reparten durante los años 20 son básicamente el complemento del mísero jornal que dijo alguna vez un ideólogo agrarista, Luis Cabrera. Se te entrega un pedacito de tierra para que tú hagas milpa, puedas comer, y el resto del tiempo lo dediques a jornalear. Tu profesión es ser jornalero, y el ejido es nada más un complemento de tu jornal. Con Cárdenas esto cambia. El ejido es tu fuente de vida. Si tú tienes tierras con riego, tienes que vivir de esas tierras con riego y es complicado trabajarla. Si tú tienes tierras con cultivos de exportación, tienes que vivir de estos cultivos de exportación y es complicado vivir de cultivos de exportación. Es decir, modifica la idea.
la idea completa. Es decir, para Cárdenas el campo puede ser una agricultura campesina, no una agricultura empresarial con campesinos jornaleros con un pedacito de ejido. Es una revolución, como dijo Jorge hace un rato. Las grandes transformaciones sociales se hacen en la época de Cárdenas. Como no nos queda mucho rato y no va a haber segunda intervención, voy a cerrar la idea que yo quería exponer y ya luego tú terminas. Y es una comparación un poquito enojosa, pero si ustedes me dan permiso, se las quiero hacer. La Revolución Mexicana no transcurre en el aislamiento. México no era el único país del mundo, claro está. Y si México inaugura el siglo XX con una revolución, la Revolución Mexicana, bueno, en otro lugar del mundo, en Rusia también el siglo XX se inaugura con una revolución, con la Revolución Rusa. Y tenemos dos revoluciones hermanas en dos países periféricos, en dos países atrasados, no en Europa, no en Estados Unidos, en un país que está más cerca de América del Sur y de Centroamérica, como es México, o en un país que está más cerca de Asia que de Europa, como es Rusia. Dos países agrarios, dos países gobernados de manera despótica por los zares o por Porfirio Díaz, dos países mayoritariamente campesinos, dos países que derrocan al gobierno, que toman el poder y que hacen una reforma agraria, en los dos casos. Y si vemos Rusia en los años 20 y México en los años 20, lo que vemos son las dificultades de asentarse en el poder y de consolidar un gobierno cuando vienes de una revolución complicada. En el caso mexicano, de una revolución muy prolongada, 10 años. La revolución rusa también es prolongada, pero se condensa casi todo en un año, en 1917. Durante los años 20 en Rusia lo que se tiene es, por un lado, las fuerzas conservadoras restauradoras, los que ahí llaman los blancos, armados, ejércitos, que quieren derrocar al nuevo gobierno. Por otro lado tienes a las potencias europeas, Inglaterra, Francia, que se sienten defraudadas porque Rusia tuvo que firmar un acuerdo con Alemania porque no podía sostener la revolución y estar en guerra con Alemania al mismo tiempo, y entonces los aliados empiezan a entrar en Rusia y tratar de apoderarse de las tierras que no eran suyas. Por otro lado, lo que tienen son levantamientos de los campesinos, están enfrentados a una política de contingentación, el gobierno les quita los granos porque la gente de las ciudades se muere de hambre, y lo mismo que en México en esos años, situaciones de pérdidas agrícolas y de hambruna. En Rusia mueren millones de personas por esos años, los años 20, y el gobierno reprime. El gobierno reprime campesinos, los ejércitos rojos, el ejército rojo casi debuta enfrentándose a los de derecha, pero también enfrentándose a los de izquierda. Hay enfrentamientos con los anarquistas, hay enfrentamientos con los socialrevolucionarios. En general, los años 20 son años en Rusia de dictadura revolucionaria. Hay que ejercer la dictadura para sostener la revolución. En México los años 20 son de alguna manera parecidos. Lo que se tiene por un lado son levantamientos de los generales, lo que se tiene es el del huertismo, lo que se tiene es el escobarismo, hay que acabarlo con las armas. Lo que se tiene es la cristiada, que es un movimiento de derecha impulsado por la iglesia, y hay que reprimirlo, hay que enfrentarlo militarmente. Lo que se tiene es el agrarismo rojo, las ligas de comunidades agrarias, la Liga Nacional Campesina, y hay que enfrentarse a los campesinos rojos, porque los campesinos rojos quieren reparto agrario y ya, quieren la tierra toda y ya, y entonces hay que matar a Úrsulo Galván, y hay que matar a José Guadalupe Rodríguez, y hay que matar a Primo Tapia, y hay que matar a Carrillo Puerto, aunque a Carrillo Puerto lo hayan matado los de la huertistas. Es decir, los años 20 son también en México de dictadura revolucionaria, encarnada muy claramente en la personalidad de Calles, ¿no? Primero Obregón y luego Calles. Y llegamos al final de los años 20 en México y al final de los años 20 en Rusia, y ahí tenemos un cambio. En México lo que tenemos es, a mediados de los 30, o sea, 5 años después de que se acabe la segunda década, lo que tenemos es un gobierno, el gobierno de Cárdenas, que lo que ha dicho Jorge y lo que he dicho yo, creo les deja claro, además de lo que todos sabemos, porque sabemos algo de historia de este país, que es un gobierno que se atreve a apoyarse en el pueblo, que es un gobierno que se atreve a levantar las demandas que habían sido frustradas durante los años 20 y los primeros 30, que se atreve a apoyarse en los campesinos y a radicalizar el reparto agrario que había frenado Obregón, que había frenado Calles, que se atreve a apoyarse en los obreros y a permitir que se ejerciera de facto un derecho de huelga que había sido negado, que se atreve a apoyarse en la gente, que se atreve a apoyarse en el pueblo. Lo que hace Cárdenas es recuperar las banderas
más radicales, más democráticas, más justicieras de la revolución y volverlas gobierno. Rompe con poder político establecido por los de Sonora y establece un nuevo gobierno, un gobierno democrático, un gobierno justiciero, un gobierno nacionalista, un gobierno que defiende los intereses del país frente a los extranjeros, que expropia la industria petrolera y por lo tanto se transforma en el mito. La cabeza, el fin, la culminación de la Revolución Mexicana es Cárdenas. ¿Qué sucede en Rusia por esos mismos años? ¿Cuál es la figura, la contrafigura en Rusia de lo que en México es Cárdenas? José Stalin. Igual, los años 20 son muy difíciles para los bolcheviques en el poder, los años 20 son muy difíciles para el gobierno revolucionario ruso, son muy difíciles incluso en los tiempos en que vive Lenin, hasta 24, la represión tiene que darse en esa época, luego muere Lenin, la situación es confusa, la violencia, la represión, la dictadura en nombre de la revolución. Finalmente, para los años 30, ya Stalin consolidado, ya siendo la figura más fuerte, ya siendo el hombre fuerte, el caudillo, ya siendo el Calles, pues, de la revolución rusa. Stalin, en lugar de apropiarse, recuperar las banderas populares y las luchas democráticas del pueblo ruso, lo que hace es profundizar la dictadura. Lo que hace Stalin es recoger de los años 20 la dimensión represiva y no la dimensión democrática. No recuperar las banderas de las luchas populares, obreras y campesinas, que lo había habido, sino todo lo contrario. No conceder las demandas campesinas, sino liquidar a los campesinos medios, acabar con la reforma agraria y crear colcoses. No sé si se entiende la idea. Para entonces había dos posibilidades: o recuperar la revolución que había transcurrido unos años antes, o recuperar la dictadura que se había impuesto en los 10 años anteriores. En Rusia se recupera la dictadura. Una dictadura que ya no es revolucionaria, es una dictadura burocrática y cada vez es más profundizada. En México es una dictadura revolucionaria en ese momento. Cárdenas no tiene oposición democrática en ese momento, aunque él no es muy demócrata, que digamos. Me refiero que no es muy demócrata en cuanto que él toma decisiones por los sindicatos y toma decisiones por las organizaciones campesinas, pero toma decisiones a favor del pueblo. Cárdenas es la contrafigura. Stalin y Cárdenas son blanco y negro. Pero es que esto es fundamental, porque si nosotros pensamos en el resto del siglo XX, lo que tenemos en el resto del siglo XX es, en Rusia, la satanización de la revolución con la que inicia el siglo, y lo que tenemos en México es la mitificación, la idealización de la revolución con la que inicia el siglo. Si no me creen, pensemos tantito. Para 1989, 88, un hijo del general, no Cuauhtémoc, pero no importa, era hijo del general, se le notaba, eso era lo importante. Un hijo del general se lanza a las elecciones y gana las elecciones. ¿Por qué? Pues que es hijo del general. Pensemos en 1988, en Rusia, la Unión Soviética en ese entonces todavía hubiera habido elecciones y algún hijo de Stalin por ahí se hubiera lanzado. No se ría, evidentemente. Primero, no había elecciones, segundo, no había un hijo de Stalin y tercero, no hubiera ganado la elección de ninguna manera. La gente no hubiera votado por un hijo de Stalin. Y aquí en México la gente votó por un hijo de Cárdenas. Y eso hace una enorme diferencia. Los mexicanos estamos todavía montados en el mito de la Revolución Mexicana, que es en gran medida el mito de Zapata, de Villa, de la guerra de la segunda década del siglo, pero es también el mito cardenista. Y esto es un logro extraordinario. No nos la vamos a acabar, es decir, es complicado vivir con ese mito. Cárdenas no era un demócrata, insisto, el corporativismo de las organizaciones gremiales viene de ahí, él es el fundador prácticamente desde arriba de la CNC, sobre las cenizas de lo que quedaba de la Liga Nacional Campesina, es autoritario desde muchos puntos de vista. Bueno, esto es una enorme diferencia. Y pensemos en otra cosa, pero esta sí ya se las dejo de tarea o para otra ocasión. ¿Qué es lo que hace Cárdenas? Una reforma agraria. ¿Qué es lo que hace Cárdenas? ¿Qué es lo que se hace desde el gobierno de Cárdenas, apoyado por el pueblo movilizado? Una vastísima reforma agraria, que es una de las reformas estructurales necesarias para lo que se ha llamado política desarrollista en América Latina. El desarrollismo en América Latina pasa por reformas agrarias. Y
reforma agraria de Cárdenas se hace en los años 30. El desarrollismo en América Latina pasa forzosamente por la apropiación por parte del Estado de los sectores estratégicos de la actividad industrial y en este caso energética, es decir, la nacionalización del petróleo, después ya no con Cárdenas, vendrá la nacionalización de la industria eléctrica. Y todo esto sucede desde la década de los 30 en el caso del petróleo. La creación de un Estado social comprometido con la educación pública, comprometido con la salud, comprometido más adelante con la vivienda, comprometido con la alimentación popular. Lo que quiero decir es que el desarrollismo lo emprende México desde los años 30 y el desarrollismo en América Latina empieza después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, empieza en los años 40 y 50, cuando tú hacías la comparación de los gobiernos llamados populistas. Son todos ellos gobiernos de la posguerra. En México el populismo empieza antes de la guerra y en esos países es un populismo de posguerra, en muchos casos autoritario y desde arriba y muy poco progresista, en algunos casos, no en todos, digamos tipo peronismo. En el caso de nuestro país, el llamado desarrollismo, el llamado populismo tiene un contenido popular terrible y se hace desde los años 20 y 30. Por eso nosotros aprovechamos mucho mejor la posguerra, son años de crecimiento económico, que lo pueden aprovechar ellos. Y lo aprovechamos, diríamos, con menos represión, con menos violencia, con menos autoritarismo y con menos golpes de Estado. Y hasta ahí íbamos, hasta que vinieron los neoliberales y los tecnócratas, se apoderaron del gobierno y nos tienen bocabajeados como ahora estamos. Pero es otra historia. Gracias. Bueno, el título de la vez se llama era... Quiero referir a la comparación que hizo usted sobre Stalin y Cárdenas. Sí, Cárdenas prácticamente le debemos mucho porque con todo lo que hizo le dio estabilidad a nuestro país, le dio orden, sí, es lo que opino yo. Ahora mi pregunta, ¿qué podemos hacer en la actualidad con todo esto que se está suscitando? ¿Sí? Ese desorden total que se está suscitando. Gracias. Yo empecé con esto porque me parecía que eran las dos grandes visiones, ¿no? Un gobierno que trata de impulsar transformaciones profundas que enfrentan resistencias enormes de carácter nacional y de carácter internacional, que son resistencias que están en la estructura económica, pero también en la clase política, que están incluso en la propia cultura política de la gente. No puede por mucho que confíe en su iniciativa y en su decisión y en su valentía política, no puede impulsarlas sin un movimiento social poderoso. Insisto, no es solo un problema de que si no me empujan no puedo avanzar, es que no es posible vencer las resistencias si no hay un movimiento social detrás. Lo decía Lula en algún momento cuando era presidente de Brasil, y le exigían que llevara adelante la reforma agraria que él había prometido. Brasil es un país con una burguesía agroexportadora muy poderosa, es un país cuya economía depende en una proporción importante de la exportación agrícola y de productos agrícolas procesados, y por lo tanto tenía una resistencia muy fuerte por parte de los poderes fácticos, y por otro lado el sistema jurídico brasileño está mafiado con los intereses fácticos y además no tenía mayoría en el legislativo. Entonces lo que decía Lula es: presiónenme, salgan a las calles, llenen las calles, y entonces yo voy a decir, tengo que expropiar, porque si no, no hay gobernabilidad. Pues el gobierno no puede hacer las cosas si no hay un fuerte movimiento. Y creo que en esta coyuntura estamos. Diría yo que en México sigue habiendo dos paradigmas. El paradigma del gobierno progresista, el gobierno revolucionario, el gobierno justiciero, encarnado en Cárdenas, y el paradigma del movimiento social, del movimiento desde abajo, del movimiento que no aspira a gobernar ahora o antes desde Palacio Nacional, que sería el zapatismo, para ponerlo emblemáticamente, ¿no? El movimiento que cuando llega a Palacio y tiene ahí la silla presidencial, la mira con desagrado y se regresa a Morelos, ¿no? Abajo y a la izquierda.
y por otro lado el gobierno, el que asume la tarea de gobernar desde la izquierda. El zapatismo, pues, y el cardenismo. El ZLN, pues, y Moreno. Yo creo que sin los dos, y no estoy hablando de las corrientes políticas específicas, una y otra, sino de los dos paradigmas, de los dos modelos, de los dos mitos, el mito zapatista y el mito cardenista, sin la combinación de estos dos mitos desde arriba y desde abajo, no vamos a salir de la coyuntura en la que estamos. Bueno, la segunda parte creo que tú mismo diste la respuesta. Sería toda una mesa redonda hablar de la política exterior de Cárdenas, que es un modelo, no solo un modelo de posturas definidas, claras, solidarias, sino también de habilidad para poderlas sostener y poderlas manejar. Estoy completamente de acuerdo con que finalmente la definición de México frente a la guerra civil y frente al genocidio que está ocurriendo en España es mucho más definida, mucho más impecable que la de Rusia en ese momento, la Unión Soviética en ese momento. Y solo decir que precisamente para cuestionar o confrontar estas críticas desde la izquierda, de las que yo participé fervientemente todavía hace algunos años, es que yo empecé diciendo, bueno, finalmente de las dos revoluciones con las que se inicia el siglo XX, tenemos más que aprender de la nuestra, de la Revolución Mexicana, que de la rusa. De la Revolución Mexicana podemos decir, como dijo Adolfo Gili, es una revolución interrumpida, que hay que continuar. No sé qué piense ahora, pero bueno, eso pensaba cuando escribió ese libro. Yo pienso que de la Revolución Rusa no se puede hablar de una revolución interrumpida, sino de una revolución abiertamente traicionada. Entonces, comparativamente, quizás Rusia avanzó en la expropiación de los medios de producción y para algunos en el cambio del modelo productivo y por lo tanto del modo de producción, y si era anticapitalista entonces estaba bien, mientras que Cárdenas abrió las puertas de la acumulación de capital y por lo tanto de un desarrollo capitalista para el país, y esto por lo tanto estaba mal. Pero en términos políticos creo que le debemos más credibilidad a la Revolución Mexicana con su culminación en Cárdenas que a la Revolución Rusa con su culminación en el estalinismo. Me arrepiento de lo que yo pensaba hace unos 30 o 40 años. Y creo que lo vamos a dejar aquí porque ya tenemos otras actividades. Gracias. Bueno, Blanco, ven ahora, La historia debate, Cárdenas. Con nosotros, Armando Vaca y Bernardino Fernández. Azcapotzalco en comunidad. Novena Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, del 9 al 18 de marzo de 2018, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. Allá nos vemos.